A los líderes y lideresas sociales no solo los asesina, las asesina el gatillo de un criminal, sino también la indiferencia y la inoperancia de un Estado y un gobierno nacional que no atiende a su llamado. El gran drama de los líderes y lideresas sociales consiste en encontrarse en situaciones de conflicto de tal magnitud que amenazan su existencia, su vida, la de sus familias, la de su propiedad, por parte de grupos armados de toda índole, hasta transnacionales, y el no poder ser acogidos por la institucionalidad que debería velar por su seguridad y por su vida. Ese es el gran drama de los líderes y lideresas sociales. Y este debate, como lo mencionaron mis compañeras en sus magistrales exposiciones, María José Pizarro y Ángela María Robledo, tiene que ver con intentar seguir buscando, dialogando, exponiendo algunos factores, causas, modos por los cuales nuestros líderes y lideresas sociales siguen siendo asesinados y perseguidos y ultrajados. Y de las exposiciones que han hecho mis compañeras, yo quiero complementar con una en particular, porque sobre este tema hemos dialogado muchísimo, no solamente aquí en el Congreso, cuántos debates no vamos, ¿cierto?, mi compañera Ángela María, sino en los medios de comunicación, los periodistas, hasta periodistas de países extranjeros, tratando de retratar un poco y explicar y denunciar lo que ocurre en Colombia, porque a veces se nos desborda nuestra propia realidad. Pero yo quiero abordar un tema en particular. Quiero abordar el tema de la prevención por parte del Estado, porque no solamente es todo el estudio que tiene que ver con lo concerniente a los líderes que ya han sido asesinados, a los que han sido afectados, a la impunidad que eso rodea, como lo explicó María José Pizarro, sino también qué estamos haciendo para que eso no vuelva a ocurrir. Si este ya es el tercer o cuarto debate que hemos hecho en estos 2 años de la presidencia del señor Iván Duque, y ya desde antes se venían haciendo, hemos podido decir hoy que algo en la institucionalidad hemos podido cambiar de los debates que hicimos en algún momento a hoy. ¿Será que algo se reestructuró dentro del Estado? ¿Será que seguimos haciendo igual los mismos procedimientos, los mismos mecanismos? ¿Hemos aprendido algo adicional? Le pregunto a los que van a intervenir por parte del gobierno. Queremos escuchar si del debate de asesinato de líderes sociales que hicimos el año pasado a hoy algo se ha cambiado, o nos van a seguir presentando que todo sigue bien, que todo sigue normal, que pobrecito algunos han sido asesinados, que la culpa por supuesto es del victimario y siempre va a ser el victimario, pero el Estado está haciendo todo bien. Esa es una pregunta directa, sincera, frentera que les hacemos. Por supuesto, yo no voy a caer en el simplismo de decir que la culpa es del Estado, no, la culpa es del victimario original, de los asesinos, de cualquier grupo armado, de cualquier grupo delincuencial. Ellos son los asesinos. Que caiga todo el peso de la ley. Pero como Estado, ¿qué estamos haciendo para prevenir? ¿Qué estamos haciendo para generar mecanismos de protección real, verdaderas y sostenibles? Por supuesto, hay muchos factores que llevan al asesinato de nuestros líderes y lideresas. Varios, enumero aquí simplemente 5, se me puede escapar uno. Estamos hablando de una recomposición de grupos armados en territorios dejados por las FARC. Los que creímos en la apuesta del gran acuerdo de terminación de conflicto armado con la guerrilla de las FARC, sabíamos muy bien que los primeros 6 meses, los primeros 18 meses eran fundamentales después de la dejación de las armas de las FARC. Que era fundamental ese tiempo para poder llegar con la institucionalidad y no permitir que ese vacío que dejaban las FARC en muchos territorios que administraban los impuestos, la justicia, fuese ocupado justamente por otro grupo armado ilegal. Segunda, persistencia de actores armados en dependencia de economías ilegales, por supuesto. No lo vamos a negar. Esas economías ilegales que ya sabemos muy bien, muchas de ellas procedentes de los carteles mexicanos, que subcontratan aquí a pandillas, a grupos armados locales, y que a veces es muy difícil encontrar la línea de mando, porque son asesinos a sueldo, aquellos que asesinan a nuestros líderes y lideresas sociales.
Tercero, dificultades en la implementación de los acuerdos, ya lo dijimos. El hacer trizas el acuerdo en La Habana es factor fundamental de la generación de nuevas violencias, aunque lo quieran negar. No fue el acuerdo el que generó las nuevas violencias, es su no implementación. Y lo vamos a seguir diciendo. La deficiencia en la implementación de la política pública de protección, y cuando hablamos de protección no solamente estamos hablando de protección individual de los líderes y lideresas. Es imposible pensarse que a todos los líderes les podemos dar camionetas blindadas 4x4. Y ese no sería el ideal tampoco. Primero, el rezago de la Unidad Nacional de Protección, que protege a los que no debería proteger, que se la pasa protegiendo a funcionarios, que se la pasa protegiendo a políticos, que sienten comodidades en estar andando en camionetas blindadas, en vez de poder ceder esas camionetas si es necesario para aquellos líderes y lideresas que sí tienen riesgo real sobre su vida. Pero estamos hablando más allá de la protección individual, hablamos de la protección colectiva. ¿Cómo generamos mecanismos de protección colectiva, de protección hacia las comunidades, protección territorial? Y eso implica una apuesta integral de presencia del Estado en los territorios. Esto no es nuevo lo que estoy diciendo, es puro sentido común. ¿Será que sí estamos llegando con esa apuesta integral a los territorios? ¿O qué nos está faltando? Y por supuesto el riesgo político, el riesgo, la amenaza constante en elecciones 2018, 2019 que presentó mi compañera Ángela María Robledo. Riesgo de cómo las estructuras de poder políticas y económicas ven amenazadas sus intereses, sus privilegios, a partir de movimientos, expresiones políticas en ascenso, como es la Colombia humana, porque muchos de esos líderes y lideresas sociales hacían parte de nuestra campaña en las elecciones presidenciales de 2018. Reconocidos, estuvieron con nosotros apoyando a nuestro candidato Gustavo Petro. Y después, meses después, llegó el revanchismo político a partir de una bala, de 2 o 3 balas, asesinando a nuestros líderes y lideresas de base. Son algunos factores. Solamente los menciono, presidente, porque insisto, mi intervención en este momento es poder demostrar la negligencia por parte del Estado, la negligencia institucional. Y lo voy a demostrar de la siguiente manera. No hay una coordinación acertada entre las diferentes instituciones, especialmente bajo la cabeza y la dirección del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa. Y especialmente porque no se toma en cuenta ni se hace seguimiento debido al instrumento más importante que tiene la institucionalidad colombiana para prever justamente aquellas situaciones de riesgo y vulneración de derechos y de amenaza contra líderes y lideresas en los territorios. Estamos hablando del sistema de alertas tempranas de la Defensoría, que para mí es el instrumento más poderoso de política, de recomendación, de investigación, de análisis integral, temporal, territorial, poblacional, institucional, que tiene en cuenta todas las aristas para poder dimensionar cuándo un territorio es susceptible de recibir o ser afectado por algún tipo de violencia, por algún grupo armado de nuestro país. Y miremos los datos. Miren este dato tan importante, Juanita. En 188 alertas tempranas, la Defensoría emitió 489 oficios de consumación. Los oficios de consumación son aquellos donde la Defensoría dice: yo había alertado que iba a pasar algo y pasó. Yo había alertado que a tales comunidades o a tales líderes los iban a asesinar y pasó. Después de 3, 4, 5, un año después, 489 oficios de consumación. En el reglón tercero, en la alerta temprana 026 del 2018 sobre líderes sociales, que es lo que nos compete en este momento, arroja riesgos para líderes y lideresas en 32 departamentos, 95 oficios de consumación. 95 oficios de consumación. Ese riesgo que ya el Estado, a partir de una de sus instituciones, que es la Defensoría del Pueblo, ya había alertado y había prevenido. Había dicho:
¡Ey, Estado, gobierno nacional! Ahí va a pasar algo. ¡Ey, miren las amenazas! ¡Ey, miren, aquí están los actores armados! ¡Ey, mira, aquí está la población en medio de este conflicto! ¡Hagamos algo! ¿Qué hacemos? Y supuestamente hay toda una ruta desde que se consolida y se expone la alerta temprana. Y lo que vemos es que esa ruta es completamente perdida. Esa ruta que parte desde los siguientes 10 días con la convocatoria del primer CIPRAT, que debe ser convocado por la Secretaría Técnica, que es el Ministerio del Interior. Nos conocemos muy bien ese procedimiento. Una vez partido los siguientes 10 días, una vez que ocurre los pronunciamientos grandilocuentes, rimbombantes del presidente Duque, diciendo, he dado instrucciones para que se investigue, he dado órdenes para que se dé a pronta cabalidad la investigación de los responsables. Después de esos pasan 10 días y no ocurre absolutamente nada y lo voy a demostrar. Y yo sé que el representante y el representante Cuenca están emocionados por la discusión con el representante Chacón, pero les agradezco por favor. Le agradezco la atención, muchas gracias. Por favor, doctor Inti, les están pidiendo que guarden silencio porque incomodan al... Él lo ha pedido él. Doctor Chacón, para usted también. Gracias. Estaba desordenando allá, sí. Razones de incumplimiento que manifiesta la Defensoría del Pueblo en el seguimiento institucional, reglamentado, legal, que se debe hacer por parte del Estado sobre esas alertas tempranas de las que estamos invocando en este momento. La alerta temprana de Arauca, AT 081-2018, cumplimiento medio, dice la Defensoría del Pueblo. Algunas razones: débil movilización de instituciones del orden nacional, respuesta muy vaga, mitigación ineficiente. Líderes en riesgo sin esquemas de seguridad. Entidades no responden a excepcionalidad del riesgo, ojo con lo que estoy diciendo. Se les alerta al Estado, hey, acá hay un riesgo, va a pasar algo, y el Estado sigue haciendo lo mismo como si nada. Tenemos que comprender, señores del gobierno, que una alerta temprana, que es la motivación causada de una institución que dice que hay un riesgo inminente sobre alguna población, puede entenderse de manera paralela como cuando las diferentes instituciones correspondientes hacen análisis o alertas de riesgo sobre alguna situación de alguna calamidad natural. Cuando por ahí alguna institución dice, es que tal vez el volcán Galeras va a hacer erupción, toda la institucionalidad se adecua y se adapta para tratar de poder mitigar el efecto que puede generar la erupción del volcán Galeras. Y somos un poco más eficientes ante ese tipo de desastres, pero para el tipo de desastre social, como es el asesinato de líderes sociales, somos completamente lentos, completamente limitados, e indolentes e indiferentes, como dice Ángela María. No hay comunicación entre entidades. O en la alerta temprana de Argelia Cauca, cumplimiento bajo, peor. Se han adelantado acciones formales, papel va, papel viene. Yo le preguntamos en nuestros oficios al Ministerio del Interior, ya les voy a mostrar las respuestas. Le pregunto, Ministerio del Interior, ¿cuál es el seguimiento ante las alertas tempranas de líderes sociales? Y lo que nos responde es decir, sí, nos reunimos con las diferentes identidades y mandamos unos oficios. Yo hoy en día me imagino ahora, solo por Zoom, no sé cuál va a ser el impacto. Y se ha dicho que en época de coronavirus se dramatizó el asesinato de líderes sociales. No hay respuestas rápidas de las entidades. Acciones se empiezan a adelantar aproximadamente 60 días después de lo que pasó en Argelia Cauca. No hay articulación institucional, siempre la constante. Y las acciones del ejército han sido limitadas, absolutamente limitadas. Miren la negligencia del Ministerio del Interior. Y esta negligencia le cae tanto a la exministra Nancy Patricia Gutiérrez como a la actual ministra Alicia Arango. En esta, que es la alerta temprana para el departamento del Cauca, esto fue lo que nos responde el mismo ministerio del seguimiento que se ha hecho a la alerta temprana, tanto del Tambo como de Santander de Quilichao. En el Tambo, Argelia, una situación de inminencia. Primer seguimiento, fecha de recepción de la alerta, miren, el 7 de marzo del 2020. ¿Cuándo se hace el seguimiento? El 10 de marzo, como lo estipula que fue el primer CIPRAT,
que se tiene que hacer en los primeros 10 días de la exposición de la alerta. Segundo seguimiento, no aplica, no responde. O sea, después del 7 al 10, 3 días después, primera reunión y en adelante, ni idea. Las comunidades dejadas al olvido. Esta respuesta institucional del Ministerio del Interior. Dígame qué pasó después de esa primera reunión que tuvieron el 10 de marzo. No aplica, NA no aplica. No sabemos, no responde. Entonces, ¿quién nos va a responder? Señores del Ministerio del Interior, ¿quién nos dice? La respuesta aparece en los medios de comunicación después con los líderes y las listas de asesinados. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta a su incapacidad institucional. Y lo mismo aplica para Santander de Quilichao. La fecha de recepción de la alerta temprana, el 5 de diciembre del 2019. 15 días después, 20 de diciembre, primer CIPRAT, por obligación. Seguimiento a ese CIPRAT, no aplica. Ni idea, no tenemos conocimiento. ¿Qué está pasando ahí? Representante Bonilla, del Cauca, ¿qué está pasando ahí? Usted y yo estuvimos allá en Santander de Quilichao escuchando a la comunidad. Y eso es lo que nos dice la comunidad, porque nosotros escuchamos a la gente. Es que aquí nunca pasa nada, nos dicen. Y cuando vienen es simplemente ofrecernos los servicios que ya están. Es que ampliamos familias en acción. Esas son las respuestas institucionales. Documentos firmados directamente por el Ministerio del Interior. Caso del Tambo Cauca, alerta de inminencia. Una clara inminencia de una posible violación de derechos humanos por parte de disidencias de las FARC y el ELN en conflicto. Primera masacre, 22 de agosto del 2020. Se vuelve a repetir el 5 de septiembre del 2020. Pasa una vez, pasan 2 veces, pasan 3 veces. ¿Cuántas veces más se necesita que pasen? ¿Que acaben, que arrasen totalmente con un municipio, con un territorio? ¿Eso es lo que estamos esperando? ¿Eso es lo que estamos esperando, señor ministro Carlos Gómez Trujillo? ¿Eso es lo que estamos esperando, ministra Alicia Arango? Otro ejemplo, respuesta al Ministerio del Interior, la alerta temprana del departamento del Cauca, seguimos el Tambo inminencia. No, el ejemplo no, esto fue la respuesta que nos dieron. Miren, después de que nos dicen que el segundo seguimiento no se ha hecho nada, para la alerta temprana, cito, presidente, para la alerta temprana dentro de las sesiones de seguimiento se ha tenido como resultado las recomendaciones emitidas del 10 de marzo del 2020, las cuales plantean acciones de coordinación y articulación con las siguientes entidades, las nombra a todos, y ya, hasta ahí llegó el seguimiento. Esta respuesta nos la dieron para este debate, ojo, que aquí estamos hablando de una alerta temprana del 7 de marzo del 2020. ¿Han pasado cuántos meses, señores y señoras? ¿Vamos qué? ¿7 meses? ¿Y no se ha hecho la segunda reunión de seguimiento? ¿Cómo es la historia? ¿Aló? ¿Cómo es la historia ahí? ¿Qué nos tienen que aclarar? Y sin seguimiento alguno, en verdad vamos a esperar a que no nos sigan matando nuestros líderes sociales. Sin seguimiento alguno, sin acciones afirmativas, asertivas por parte del Estado, vamos a esperar a que los delincuentes, a que los grupos criminales no hagan nada más. No, ya se quedaron quietos. Ahora sí van a respetar la vida. Esto es inadmisible. Esto no solamente es inadmisible, es de muestra de incompetencia, de indolencia. Dejan a los líderes sociales a su suerte, a los territorios más profundos a su suerte. ¿Qué nos responde el Ministerio Público de la Personería Municipal? Porque le oficiamos para que nos digan allá en el departamento qué están haciendo, o que nos digan cuál es su expresión y su interpretación. Y mire lo dramático que nos responde desde el departamento, entre comillas, hasta el momento no son claras las acciones tomadas desde el nivel central, pues se continúan presentando hechos de violencia como los ocurridos el 22 de agosto de 2020, donde fueron asesinados 6 jóvenes, etcétera, 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 etcétera. Entonces, desde lo local nos dicen, no sabemos qué están haciendo en el ente nacional, no tenemos ni idea, qué es lo que están haciendo los ministros. Más allá de las declaraciones por Twitter del señor Duque, no tenemos ni idea. Así no se puede. Ángela María, así no se puede. No se puede realmente hacer estos tipos de discusiones y pensarnos y tomarnos en serio la vida de los colombianos, de cada líder y de cada lideresa, si no podemos contar con el Estado que debe protegerles y garantizarles su vida. Nos dirán, no, es que los verdaderos criminales son los asesinos. Pues claro que ya sabemos que son los criminales.
Por supuesto que lo sabemos. Pero pues estos son estos debates de control político. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Indiferencia, inoperancia, incompetencia. Pasa lo mismo para Santander de Quilichao, es que se repite, miren, es un copy-paste. Esto es lo más dramático. Yo no sé cuál fue el funcionario que proyectó esta respuesta, seguro la van a coger contra ese funcionario. Pero es un copy-paste, miren, son dos alertas tempranas diferentes, dos casos diferentes y lo mismo, entre comillas. Para la alerta temprana entre las sesiones de seguimiento se ha tenido como resultado las recomendaciones emitidas el 10 de marzo, etcétera, etcétera. Dos minutos, representante Racero, a partir de los cuales se silencia su micrófono. Presidente, hay un tiempito ahí del PowerPoint. ¿Qué nos dice la Gobernación del Cauca? En cuanto a las recomendaciones emitidas que sigue que propone la Defensoría del Pueblo, el departamento dice, en cuanto a la segunda recomendación, para poder priorizar las zonas de situaciones de riesgo, dice, se ha remitido el oficio a la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación. Traten de meter a toda esa gente en los mismos servicios y proyectos que ya tenemos. Inoperancia y eficacia. Y termino con esto, presidente, que yo creo que queda demostrado. Podemos sacar todos los ejemplos del caso, pero aquí queda demostrado la ineficacia, la inoperancia, la incompetencia, la indolencia de este gobierno. Acá no hay coordinación, no hay lineamientos, no hay interés. Pero ahora súmele esto, presidente, la estigmatización constante que tienen que vivir los líderes y lideresas sociales por parte del gobierno central, del gobierno nacional. Es que aquí vemos algunos tweets, solamente por mencionar algunos. Es que la masacre acá, los líderes sociales, aquí en el tuit del presidente Duque, los líderes sociales que están siendo asesinados por grupos armados ilegales son en su mayoría criminales dedicados al narcotráfico. ¿Cómo es eso, por Dios? El mismo presidente Duque en un tuit, criminalizando a los propios líderes sociales, revictimizándolos, sin contar los constantes pronunciamientos de la entonces ministra Nancy Patricia Gutiérrez y el nefasto ministro Botero, y toda la bancada de apoyo al gobierno, senadores y representantes, diciendo una y otra vez que si estaban allá era porque se lo buscaban, se lo merecían, criminalizando de nuevo los líderes sociales. Ojo, no lo decimos solamente nosotros, ya hay sentencias como esta del Tribunal Superior de Bogotá, donde habla de cómo el Estado criminaliza, cómo el Estado estigmatiza, sino que también por omisión de lo que debería hacer, lleva a los líderes sociales al matadero. Este debate, señoras y señores, tiene que ver con la indiferencia y la inoperancia del Estado. Y este debate siempre nos lleva a las mismas preguntas, este tipo de debates. ¿Cuántos muertos más se necesitan para que empecemos a hacer algo? ¿Cuántos muertos más se necesitan para que nos unamos como colombianos y colombianas? No solamente a decirle no más a los asesinos, sino también a exigirle al gobierno de turno, en este caso al presidente Duque, que actúe como debería ser, que tome en cuenta las alertas tempranas para hacer las adecuaciones necesarias, no para estigmatizar. Han culminado entonces las